Bien, colegas, continuando con la programación del ciclo de conferencias, de acuerdo al programa que hemos propuesto, en esta oportunidad vamos a tener la presencia del economista Ricardo Cajamarca Cabello, quien tiene ya la maestría concluido en riesgos y nos va a ilustrar en cuanto se refiere a los gobiernos corporativos en las cooperativas de ahorro y crédito. El economista Ricardo tiene un vasto experiencia en cuanto, digamos, a asesoramiento a las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional. Tiene estudios de maestría en riesgo y tiene también diplomados en cuanto se refiere, digamos, al desarrollo de las cooperativas a nivel nacional. En este sentido, nos va a otorgar la conferencia de gobierno corporativo en las cooperativas de ahorro y crédito. Adelante, doctor, adelante, economista Ricardo Cajamarca Cabello. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor decano. Muy agradecido por la oportunidad. También un saludo cordial a todos los colegas por el aniversario. Y bueno, no sé si me podría dar para poder compartir la pantalla. Bueno, ¿me pueden confirmar si pueden ver la pantalla del PPT? Sí, quien habla sí está viendo. Ya. Muchas gracias, colega. Bueno, en esta oportunidad voy a poder exponer el tema, que es un tema bien importante, especialmente en el sector de cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? El tema de gobierno corporativo, ¿no? Pero primeramente hay que conocer, para poder aterrizar en el tema de gobierno corporativo, cómo está compuesto el sistema financiero peruano, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta lámina, por un lado están las empresas financieras, como son los bancos, las empresas financieras, las cajas municipales, las cajas rurales y las pymes, ¿no? Y por el otro lado, por el lado derecho, tenemos a las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Que está en color verde. Y en el centro está la Superintendencia de Banca y Seguro, ¿no? Que es la entidad que se encarga de regular a estos dos sistemas, ¿no? Pero primero hay que diferenciar, ¿no? ¿En qué se diferencian las cooperativas de ahorro y crédito de las empresas financieras, ¿no? Llámese bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y las pymes, ¿no? En primer lugar, como ustedes pueden ver, las empresas financieras trabajan con clientes, ¿no? En cambio, las cooperativas de ahorro y crédito trabajan con socios. Luego, las empresas financieras persiguen un fin económico. En cambio, las cooperativas persiguen un fin social. Las empresas financieras, sus dueños son un grupo de accionistas, ¿no? Que son 4 o 5 personas, ¿no? En cambio, en las cooperativas, los dueños son los socios, ¿no? Todos los socios. Esa es la gran diferencia entre las empresas financieras y las cooperativas de ahorro y crédito. Pero, ¿qué tienen todas estas entidades en común, no? Llámese los bancos, las financieras, las cajas municipales, las cajas rurales, pymes y ahora las cooperativas, ¿no? Todos hacen intermediación financiera. Por un lado, captan ahorros de las familias de las empresas del sector público y estos ahorros los canalizan a aquellas personas que necesitan dinero, ¿no? A través de los préstamos, ¿no? Que son las mismas familias, empresas del sector público, ¿no? Entonces, en esta gráfica se puede ver claramente que por un lado captan ahorros y por el otro lado
prestan, ¿no? Y por ese préstamo cobran un interés y también pagan por los ahorros, ¿no? Y todas estas entidades que están dentro del sistema financiero trabajan con un marco normativo, ¿no? Y eso es regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Ya ingresando un poquito más al tema de las cooperativas de ahorro y crédito, permanentemente hemos estado recibiendo noticias, principalmente por diferentes medios informativos, y acá he recopilado algunas noticias, ¿no? Recuerden que el nuevo marco normativo de las cooperativas ha empezado a regularse a partir de enero del 2019. A partir de esa fecha, la superintendencia empezó a revisar a todas las cooperativas, ¿no? Entonces, fíjense en el lado izquierdo, al 29 de diciembre del 2020 empezó a disponer la disolución de 20 cooperativas, ¿no? Entonces, uno se puede preguntar, ¿no? ¿Qué ha motivado, ¿no? A 2 días de finalizar el año, ¿no? Y como podemos ver, no le ha temblado la mano, ¿no? Para poder cerrar esas 20 cooperativas, ¿no? Luego, en marzo del 2021, la SBS declara la disolución de 18 cooperativas. Igual en julio, otra noticia, ¿no? SBS anuncia disolución de 4 cooperativas. Más abajo, una de las grandes cooperativas, casi similar a la San Cristóbal y la Santa María, la SBS interviene Cooperativa de Ahorro y Crédito Aulocop por pérdida de más de 400 millones, ¿no? Luego, en diciembre del 2021, de nuevo, ¿no? SBS interviene 9 cooperativas. Más abajo dice, SBS disuelve 11 cooperativas por no remitir sus estados financieros, ¿no? Y eso fue en este año, en abril, ¿no? Y ahora hace poco, en julio, SBS declara la disolución de 4 cooperativas, ¿no? Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hicieron mal estas cooperativas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina vemos al detalle, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las causales, ¿no? Entonces, acá yo detallo 2 causales principalmente: pérdida total del capital social y la reserva cooperativa, y luego la conclusión del objetivo específico, ¿no? Entonces, ¿qué significa la pérdida total del capital social? Nosotros sabemos que el capital social es el dinero de los socios. Y en cualquier empresa tiene que existir el capital social, ¿no es cierto? Si no, no habría una empresa, ¿no? Y si ponemos un ejemplo, si ustedes de repente recuerdan, en el mercado hablamos de la TFC, es una financiera que fue intervenida y disuelta por la pérdida de su capital social del más del 50%, ¿no? Y acá en el caso de las cooperativas, algo similar ha pasado, ¿no es cierto? Algo similar ha ocurrido. Eso pasa cuando no hay capital, no hay dinero de los socios, ¿no? Y probablemente haya creencias, entonces hay un problema fuerte en la empresa, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de reserva cooperativa, la reserva cooperativa es un monto que se va destinando de la capitalización de las utilidades en caso de las financieras, y en caso de las cooperativas lo llaman remanentes, ¿no? Y es un porcentaje que se guarda en relación al capital social, ¿no? Entonces, si no tenemos la reserva cooperativa, entonces no hay capital, ¿no? ¿Por qué? Porque el capital social y la reserva cooperativa es el patrimonio de la institución, ¿no? Luego dice la conclusión del objetivo específico. Cuando hablamos de la pérdida del objetivo específico, es que las cooperativas han sido creadas para un bien bajo un marco normativo. Y si las cooperativas no hacen eso, entonces están haciendo algo diferente, ¿no? Algo diferente a su objetivo social, ¿no?
a su objetivo específico para lo cual fue creado, por lo cual la norma lo establece, ¿no? Y en este aspecto, si eso es así, yo les pregunto, ¿no? Este nuevo marco regulatorio que ha empezado a regir a partir de enero del 2019, y ahora a la fecha vemos pues, más de 60, 70 cooperativas que han salido del mercado, han sido liquidadas. ¿Será un riesgo este nuevo marco regulatorio? ¿O de repente es una oportunidad? Entonces, yendo al detalle, como hemos visto en la segunda lámina, tercera lámina, hemos visto pues, que varias cooperativas que no han cumplido, ¿no?, con la norma y sencillamente han salido del mercado, ¿no?, han desaparecido, ¿no? Y son cooperativas que han sido o están ubicadas, estas que han sido cerradas o que han salido del mercado están ubicadas en Ayacucho, en Arequipa, en Lima, Trujillo, y están en varias ciudades del Perú, ¿no? Entonces, al respecto, ¿qué podemos decir, no? ¿Realmente es un riesgo o es una oportunidad, no? Pero hay que ver un poquito más para poder formar una opinión, ¿no? Si tenemos un riesgo con este nuevo marco regulatorio, pues que tenemos una oportunidad, ¿no?, para poder crecer. O cuando hablamos de riesgo o cuando hablamos de oportunidad, entonces ahí estamos viendo la parte externa, ¿no es cierto? El marco regulatorio es externo a nosotros, sí, efectivamente es externo. ¿Nos influye? Sí. ¿Eso es parte de nosotros? Sí. Y cuando es parte de nosotros, hay que considerar dentro de la planificación estratégica, ¿no? Pero también a la vez tenemos que pensar en el mundo interno, en la parte externa, en la parte interna, ¿no?, en ambos mundos. Y eso se tiene que trabajar, hay que gestionarlo, ¿no? Entonces, este nuevo marco regulatorio nos va a tener que llevar a una conclusión, ¿no? Si tenemos riesgo o una oportunidad. Cuando uno revisa el marco regulatorio nuevo, como lo vamos a ver más adelante, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Este marco regulatorio es nuevo? ¿De repente se le ha ocurrido a la SBS? ¿Es similar al marco regulatorio que norma a las entidades financieras, llámese bancos, cajas municipales, cajas rurales, pymes? ¿Es similar? ¿O es otro invento de la SBS, ¿no? O de repente podemos decir que es tan exigente. O también podemos decir, de repente, los ha creado para eliminar a las cooperativas netamente por exigencia regulatoria, ¿no? Porque estamos viendo que cada mes, de acá a un mes, 2 meses, o 3 meses, o cada trimestral, los está eliminando, ¿no? Pero yo me quiero remontar previamente a los años 98, ¿no?, en el año 1998, cuando la superintendencia llegó y empezó a implementar, ¿no?, este marco regulatorio, ¿no? Y le puso a funcionar la superintendencia desde el año 1998. La diferencia que desde ese año, que fue un proceso lento, que fue un proceso paulatino, poco a poco, se fue estableciendo, implementando, ¿no?, las normas sobre Basilea I, Basilea II. Y todos nosotros nos preguntaremos, ¿qué es Basilea, no? Basilea es el nombre de una ciudad de Suiza, ¿no?, que nos hace referencia, a las normas, ¿no?, a ese nombre, ¿no?, Basilea I, Basilea II. Es donde ha nacido, pues, o se han creado las normas que regulan de todo el sistema bancario a nivel mundial, ¿no? Las mejores normas han salido de ahí, ¿no? Y han dicho, ¿no?, el que quiere, los toma, ¿no?, y el que no quiere, no los toma. Entonces, como buenas prácticas, el Perú, a través de la superintendencia,
empezó a tomar a partir del año 1998, ¿no? Y ellos, ahora a la fecha, han dicho, ¿no? Dijeron, ¿no? Vamos a analizar estas normas, Basilea 1 y 2. ¿Aplica o no aplica? Ya. Después de unos meses, después de unos años, prácticamente ya es más de 20 años desde el año 98, ahora vemos que el sistema financiero en los bancos, en las cajas municipales, en las cajas rurales, en las pymes, estas normas aplican y aplican muy bien, ¿no? Entonces nos preguntamos nuevamente qué es lo que quiere hacer la superintendencia, ¿no? Sencillamente, no solamente busca la regulación de las entidades bancarias, ¿no? Cajas municipales, cajas rurales, sino que también esa regulación alcance también para el desarrollo de las cooperativas, ¿no? Entonces yo puedo decir, sí, efectivamente es un riesgo, ¿no? Sí, efectivamente hay riesgo, ¿no? Pero también yo pienso personalmente que también hay una oportunidad, ¿no? Este nuevo marco regulatorio nos da una oportunidad, ¿no? Ahora, este nuevo marco regulatorio de las cooperativas se establece en una ley, en la 308/82 y la resolución 480/19 y sus modificatorias que han surgido desde el año 2019, ¿no? Entonces, empecemos. Primer punto habla de gobierno corporativo, ¿no? Relativamente es un nuevo concepto y este nuevo marco regulatorio pues empieza en el año 2018, ¿no? Y entra en vigencia a partir de enero de 2019, ¿no? Pero por lo menos ya el nuevo marco ya habla del gobierno corporativo, ¿no? Entonces, ¿qué será el gobierno corporativo? El gobierno corporativo, ¿de dónde nace? Nace desde el más alto estamento de la cooperativa, ¿no? Desde el Consejo de Administración, que es similar al directorio, el órgano de control, que es Consejo de Vigilancia, la gerencia, y los demás mandos medios, ¿no? Gerentes de riesgos, gerente de administración, gerente de créditos, entonces a eso va relacionado, ¿no? Entonces, el gobierno corporativo es como hacemos que la toma de decisiones sea realmente efectiva, ¿no? Y que esta decisión no genere conflicto de intereses, ¿no? De repente, a modo de ejemplo, podemos poner la tarea más difícil en el tema de gobierno corporativo, disculpen, se da principalmente en las cajas municipales, ¿no? ¿Por qué en las cajas municipales? ¿Por qué hago esa especificación? Porque las cajas municipales son manejadas por políticos, ¿no? Principalmente por los alcaldes, porque los dueños son los alcaldes de esas cajas municipales de ahorro y crédito, ¿no? Acá en Ayacucho tenemos Huancayo, Ica, Cusco, y así hay innumerables cajas municipales, ¿no? Pero también he visto en mi experiencia que este es un tema complejo en las mismas entidades financieras, ¿no? Por diferentes razones y por la norma misma, ¿no? Pero este nuevo marco regulatorio ya habla ya del gobierno corporativo, ¿no? Que es un tema que antes no se tocaba, ¿no? Cuando no estaba regulado las cooperativas, ¿no? También se habla de la reserva cooperativa, ¿no? Capital, reserva cooperativa y patrimonio efectivo, ¿no? Fíjense que acá ya empiezan a hablar términos que no son muy usuales para los directivos, ¿no? De los que dirigen las cooperativas. Pero para los gerentes sí es un tema familiar, ¿no? Para la mayoría, digamos. Entonces, la reserva cooperativa es lo que tenemos que destinar de las utilidades o remanentes, para el caso de las cooperativas,
hasta un porcentaje sobre el capital social, ¿no? ¿Y para qué se hace? Para poder fortalecer a las cooperativas, ¿no? En otras palabras, yo al finalizar este año, yo tengo que tener un remanente, positivo o negativo. Si es positivo, yo tengo que guardar un porcentaje de ese capital, un porcentaje de ese remanente en relación al capital social para fortalecer a la cooperativa. Es un monto que se guarda, ¿no? ¿Para qué? Para cubrir alguna contingencia posterior, ¿no? Podemos decir que en cualquier entidad financiera la norma dice que se tiene que alcanzar el 35% del capital social, ¿no? Y la norma esta nueva norma que regula las cooperativas, lo establece de manera gradual para las cooperativas, por niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Pero es la misma exigencia respecto a las entidades financieras, ¿no? Llámese bancos, cajas municipales, cajas rurales, ¿no? Y esta regulación ahora está ya normada, ¿no? ¿Qué más habla en la norma? Habla de conflicto de intereses, ¿no? Significa, si yo tengo que decidir algo, pero que a la vez soy parte de la decisión, no debo tomar la decisión, ¿no? O sea, no puedo tomar la decisión porque tengo un conflicto, ¿no? Pero un ejemplo sencillo vamos a entender mejor este concepto, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo contratar una empresa de cobranzas sabiendo que yo soy socio de esa empresa de cobranzas, ¿no? Entonces, yo no podría contratar esta empresa de cobranzas sabiendo que yo soy parte de esa empresa, ¿no? Entonces, estoy incurriendo en un conflicto de intereses, ¿no? Porque soy el dueño en el fondo. De repente en papeles no, pero en el fondo yo soy el dueño. Y eso hay que gestionarlo, ¿no? Y eso es lo que establece la norma de la SBS para las cooperativas, ¿no? Y este punto hay que revisar bien si hay conflicto, ¿no? Y si hay que abstenerse, ¿no? Si hay conflicto de intereses, por ejemplo, a nivel de directivo, entonces, o gerente, entonces uno tiene que abstenerse, ¿no? Y no solamente abstenerse de la decisión, sino también abstenerse de influenciar sobre la toma de decisiones, ¿no? Son temas nuevos que antes en las cooperativas no había, pero ahora que ya están normadas, ¿no? Otra parte nueva que nos habla este nuevo marco regulatorio, nos dice que la SBS supervisa, ¿no? O sea, ¿eso qué significa, no? Que va a revisar lo que hacemos, ¿no? Cuando supervisa, va a hacer lo que hacemos, ¿no? Luego dice, la SBS regula, ¿no? ¿Qué significa? Que va a normar, que puede establecer normas a través de resoluciones, oficios múltiples, circulares y oficios específicos, ¿no? Y el regular no solamente establece normas, sino también nos va a establecer números, o sea, nos va a establecer límites, nos va a dar límites. Y son una serie de regulaciones que las cooperativas tienen que cumplir y están cumpliendo a la fecha. Y no solamente regula, también interviene. O sea, en palabras sencillas, que se mete en la gestión, ¿no? Participa en la gestión, dicta lo que tiene que hacerse, ¿no? Y eso ha ocurrido con muchas cooperativas, ¿no? Porque la SBS primero, por ejemplo, para enviar los estados financieros, todos los 20 de cada mes es fecha límite. Si tú te pasas, al día siguiente te está llamando. Hoy es cooperativa, fulano de tal. La norma dice hasta el 20. ¿Y por qué tú me has enviado el 25? Ojo, hay un reglamento de sanción, ¿eh? Yo te puedo aplicar, te dice primero, te advierte.
Al siguiente mes, igualito, no, como no me ha hecho nada, sigo enviando a destiempo. Ya ahí ya la superintendencia empieza a tomar sus decisiones ya. Entonces ahí se mete, ahí interviene y ahí se mete en nuestra gestión. Y cuando se mete en la gestión ya te empieza a decir, lo que yo te voy a decir, tú vas a hacer. Entonces hay muchas cooperativas que han permitido eso, ¿no? Y en el peor de los casos, la SB se puede disolver y liquidar a las cooperativas, ¿no? Seguramente, pues, no le ha temblado la mano para hacer lo que ha hecho, al momento de liquidar esas cooperativas que he mencionado, ¿no? De lo que he bajado de la página web, ¿no? Porque antes esta tarea de supervisar, regular, intervenir, disolver y liquidar, la había encargado a la FENACREP, pero estaba medio tibio, ¿no? ¿Por qué? Porque la FENACREP cumplía otro rol, ¿no? Y si ustedes me preguntan, si en las empresas financieras, los bancos, las cajas municipales, las cajas rurales, las pymes, la SBS también supervisa, también regula, también interviene, también disuelve, también liquida, mi respuesta es sí, ¿no? Es exactamente igual. Acá la superintendencia lo que quiere es que esta norma, este nuevo marco normativo, sea gradual para cada cooperativa, ¿no? Pero como si fuese una entidad financiera regulada, ¿no? Poco a poco. De repente hoy día, con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque desde el año 1998, cuando entra recién a regular, hasta la fecha, ya pasaron 20 años, esas normas han sido mejoradas, ¿no? Entonces, para la mala suerte de las cooperativas, ya se encontraron con un marco normativo básico, ya con buenas prácticas, ¿no? Entonces, como le digo, hay algunas normas que aplican lo mismo para las entidades financieras, ¿no? ¿Qué más dice este nuevo marco regulatorio, no? Nos establece límites, ¿no? Límites individuales y globales, ¿no? ¿Qué significa esto? Que todas las operaciones que realiza la cooperativa tienen un límite de manera individual, por operaciones, por socio o por grupo de socios, ¿no? ¿Cómo? El chip también. A eso se refiere, ¿no? ¿Y por qué es importante los límites, no? Hoy ven acá al colegio. Porque no es una ocurrencia de la superintendencia, sino que es un correlato de las mejores prácticas, ¿no? Que se han dado desde el año 1998, incluso mucho más antes, ¿no? Porque la SBS lo ha tomado a partir de 1998 para las empresas financieras, ¿no? Entonces lo que se quiere es que las cooperativas tengan también este marco regulatorio. ¿Para qué? Primero, para que estén bien gestionadas, ¿no? Principalmente, y para que no corran riesgos. Y el otro es para que puedan avanzar, para que puedan crecer, ¿no? ¿Qué más tenemos? Nos dice el nuevo marco, nos dice que hay un esquema modular. Entonces, ¿eso qué significa? Que modularmente, o sea, por etapas, puedo ir creciendo en operaciones, ¿no? Entonces, la SBS define qué cooperativa de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3 es a nivel del esquema modular. Obviamente las cooperativas del nivel 1 son las que tienen menores activos y las cooperativas del nivel 3 son las que tienen mayores activos, ¿no? Y el activo más principal de una cooperativa, ¿qué es? Es la cartera de créditos, los créditos.
Entonces, por cada nivel hay un grupo de operaciones a las que puede acceder cada institución o puede realizar una cooperativa, ¿no? Por nivel 1, estas son las operaciones que estás autorizada. Y nivel 2, la 1 más estas operaciones. El nivel 3, las operaciones de nivel 1 más las operaciones de nivel 2 más estas operaciones, ¿no? A eso se refiere. En muchos de los casos, las cooperativas a la fecha se ubican en el esquema modular 2, ¿no? Pero aplican a operaciones de nivel 1, ¿no? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, la cooperativa Santa María y la San Cristóbal pertenecen al esquema modular número 3, pero hacen operaciones de nivel 2. No hacen ninguna cooperativa hasta la fecha, hace operaciones de nivel 3. Y hay muchas cooperativas de nivel 2, hacen operaciones de nivel 1. Y hay muchas cooperativas de nivel 1, solamente hacen de lo que le corresponde nada más, ¿no? Pero el pasar de un nivel a otro nivel es un desarrollo, ¿no? Es un desarrollo del desempeño que paulatinamente las cooperativas tienen que, a partir de esta norma, ir implementando y ir creciendo, ¿no? ¿Qué más nos dice la norma, no? Este nuevo marco regulatorio nos habla que todos los directivos y los gerentes tienen que tener la idoneidad técnica y moral, dice, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los directivos tienen que tener la idoneidad moral y los gerentes la idoneidad técnica y moral. Y cuando hablamos de idoneidad moral, ¿a qué nos referimos? Que los directivos o los gerentes no tienen que tener deudas vencidas en el sistema financiero, no tienen que estar mal calificados en la central de riesgos, no pueden estar quebrados, no pueden haber participado en entidades asociadas al lavado de activos, etcétera, 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 ¿no? Y la idoneidad técnica está relacionada principalmente a los conocimientos y competencias, ¿no? Porque para ser un gerente hay que cumplir esas dos condiciones, ¿no? Y hay que tener la experiencia, así como también tienen que cumplir los principales funcionarios, ¿no? Llámese auditores, contadores, riesgos, ¿no? Y todo esto está definido en este nuevo marco regulatorio, ¿no? Y además, para que revise esta norma, le encarga al Consejo de Vigilancia, ¿no? O al auditor interno. Hay cooperativas que le encargan la labor de auditoría interna a un directivo del Consejo de Vigilancia. Y hay otras cooperativas más grandes, de nivel 2, tienen ya su auditor, ¿no? Y es la persona que permanentemente tiene que estar evaluando y tiene que incluir dentro de su plan de trabajo, ¿no? Todas estas condiciones que tienen que cumplir no solamente los directivos, sino los gerentes, ¿no? Los principales funcionarios. Y acá lo que busca este nuevo marco regulatorio, lo que está pidiendo el regulador principalmente es que las cooperativas busquen a las mejores personas, ¿no? Porque nadie quisiera que suceda lo que ha pasado, ¿no? En esas cooperativas que acabo de mencionarles en la tercera lámina, donde han liquidado, han disuelto, ¿no? Y cuando eso pasa, ¿quién paga los platos rotos? Cuando sucede una liquidación, una disolución de una cooperativa. Por lo general, el presidente del Consejo de Administración de repente va a ser denunciado o enjuiciado, ¿no es cierto? Pero principalmente, ¿quién paga los platos rotos? Son los socios. ¿Por qué? Porque van a tener dificultad para poder recuperar su dinerito, ¿no? Con tanto esfuerzo han depositado, ¿no? En ahorros o en aportes, ¿no? Para eso la norma, específicamente este punto 7, lo que busca es que las cooperativas busquen a las mejores personas, ¿no? Con idoneidad técnica y moral, ¿no?
para que puedan gestionar adecuadamente, ¿no? ¿Qué más nos dice este nuevo marco regulatorio, ¿no? Que hay un nuevo estatuto y este nuevo estatuto tiene que ser aprobado por la superintendencia, dice, ¿no? Antes aprobaban y llevaban a registros públicos, ahora no. Ahora la superintendencia ha normado, revisa, aprueba y emite una resolución. Con esa resolución recién pueden ir a registros públicos. ¿Y eso por qué lo ha hecho? Para evitar cosas extrañas, ¿no? Ha habido directivos que están en el Consejo de Administración 10, 20 años. Hay directivos que se han perpetrado en los cargos, ¿no? Presidentes una vez, 2 veces, 3 veces, 4 años, 5 años. Entonces, para evitar eso, ¿no? O de repente para que no ocurra que presidentes pasen a gerencia o gerentes pasen a consejo de administración, ¿no? Para tomar el control, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de cosas, la superintendencia ha normado, ¿no? ¿Y por qué ha normado? Porque las cooperativas tienen una participación de sus socios de manera igualitaria, ¿no? Por eso han establecido estos estatutos, ¿no? Y acá lo que busca la superintendencia es estandarizar, ¿no? Estandarizar los estatutos para todas las cooperativas de ahorro y crédito y que estos estatutos estén alineados a este nuevo marco regulatorio. También habla la norma de la gestión integral de riesgo, ¿no? Tal vez sea la parte más técnica, ¿no? De la norma, ¿no? La parte más asociada a números, ¿no? Pero, en fin, está ahí. Y ojo que todavía este tema es un poco incipiente, ¿no? No han profundizado mucho en la gestión integral de riesgo, ¿no? Porque esta norma, para las cooperativas, desde el 1998, me parece que hay una norma exclusiva para las cooperativas, ¿no? Desde esa fecha no han actualizado, ¿no? Pero seguramente van a ir con el tiempo, van a ir mejorando, modificando, adecuando, principalmente recibiendo las mejores prácticas, ¿no? Y esta norma van a ir modificando en el tiempo, ¿no? Pero la gestión integral de riesgos nos habla de tipos de riesgos, ¿no? Que enfrenta la cooperativa, ¿no? Como toda institución, ¿no? Como el principal activo de la cooperativa son los créditos, en primer lugar habla de riesgo crediticio. Y este es un riesgo fundamental, ¿no? Porque si no hacemos bien los créditos en las cooperativas, la cooperativa va a dejar de existir, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ya les había mencionado, es el principal activo de la cooperativa, ¿no? Es el que genera los ingresos para que puedan mantenerse en el tiempo, ¿no? Si eso gestionamos mal, no hay cooperativa. También la gestión integral de riesgo habla del riesgo de mercado, ¿no? Que está asociado al tipo de cambio y tasa de interés, ¿no? Cuando una cooperativa trabaja créditos en soles y en dólares, ¿no? Ahorros en soles y dólares, a eso se refiere, ¿no? Cuando las fluctuaciones empiezan a impactar, ¿no? También habla la norma del riesgo operativo. Son riesgos asociados a personas, a tecnología, procesos y principalmente a los eventos externos, ¿no? Y ojo que el COVID, por ejemplo, es un evento externo, ¿no? Es un evento externo que es un riesgo operativo, pero que ha sido catalogado como evento externo, ¿no? También hay un riesgo de liquidez, también hay riesgo operacional, reputacional, mejor dicho, que está asociado principalmente a los directivos y gerencias, ¿no? Entonces, todo esto relacionado a la gestión integral del riesgo y de los tipos de riesgos, hay que gestionarlo, ¿no? Mediante metodología, mediante evaluaciones, ¿no? Para determinar cuál es el riesgo, ¿no? Y en base a eso,
establecer acciones para poder administrarlo adecuadamente este tipo de riesgo, ¿no? La nueva norma también nos habla de las infracciones y sanciones, y a dos niveles, ¿eh? Uno para la institución, o sea, la cooperativa, y otro para las personas. Y hay un reglamento específico para este tema. La cooperativa usualmente puede ser sancionada o multada, pero también las personas que ocasionan el problema también pueden ser sancionadas, ¿no? Y seguramente en las noticias ustedes han leído que, por ejemplo, de la cooperativa Presta Perú, el gerente está en el penal, ¿no? Entonces, han aplicado esta norma. La norma también establece el fondo de seguro de depósito, ¿no? Y este es un punto que hay mucha malinformación, ¿no? Y yo espero que ustedes lo entiendan sobre este punto, cómo es, ¿no? Porque hay hay diferentes versiones, ¿no? Pero lo que les voy a mencionar yo creo que les va a aclarar un poquito más. Como todos ustedes saben, las entidades financieras, los bancos, la cajas municipales, cajas rurales que están reguladas por la SBS, tienen un fondo de seguro, ¿no? Que al segundo trimestre de este año cubre más o menos a 124.000 soles cuando una entidad es intervenida y cerrada, ¿no? Y este monto es actualizado de manera trimestral, ¿no? O sea, este fondo de seguro, cuando una entidad financiera es intervenida, al día siguiente se empieza a devolver el dinero, ¿no? Con este fondo hasta los 124.000 soles, ¿no? Entonces este fondo cubre más o menos hasta ese monto, ¿no? 124.000 soles. Y este monto es grande, ¿por qué? Porque han pasado muchos años en formarse este monto. Y como todas las empresas financieras han aportado a este fondo y a la vez pocas han caído, entonces este fondo se ha hecho grande, ¿no? Es un fondo fuerte. Recuerden que desde el año 1988 la superintendencia regula y ahí crea este fondo de seguro para las entidades financieras, bancos, cajas municipales, rurales, pymes. A partir de esa fecha, hasta la fecha, entonces se ha acumulado, ¿no? Por eso cubre ahora más de 124.000 soles. Sin embargo, en caso de las cooperativas, como la norma recién ingresó en el 2019, este fondo se tiene que formar, ¿no? Y a la fecha está cubriendo por un monto menor, ¿no? 5.000 a 10.000 soles para las cooperativas, ¿no? Pero poco a poco, en la medida que el volumen de las cooperativas van a empezar a aportar para formar este fondo, entonces este monto va a crecer como similar a de los bancos, ¿no? Entonces, este es un tema de cuestión de tiempo. Pero las entidades financieras, las cajas municipales, las cajas rurales, utilizan esto como una estrategia de captación. Pero nunca te dicen cómo se ha formado el fondo. ¿No es cierto? Entonces, en esta parte, espero haber sido claro en este punto. Entonces, con esta norma, el Fondo de Seguro de Depósito, con esta norma no solamente ha creado un fondo para las cooperativas, sino también ha creado una institución llamado Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo, que tiene su propia organización, ¿no? Se ha creado el fondo mismo, dinero, también la institución para que lo pueda administrar. Y eso ha hecho lo mismo para las empresas financieras en el año 1998, hace 20 años atrás, más de 20 años atrás. También la norma nos habla del nuevo plan contable, ¿no? Y establece este nuevo plan contable, ¿no? Y dice, ¿no?, que toda contabilidad tiene que ser regulada de acuerdo a este nuevo plan contable, netamente para cooperativas.
y que dicho sea de paso, es diferente al plan contable que manejan las cajas municipales, cajas rurales, ¿no? Entonces, cuando entra esta norma, en el año 2019, ¿qué le dice a las cooperativas? Vaya, cooperativa A, cooperativa B, cooperativa C. Tú estabas llevando tu contabilidad en Excel, tú estabas llevando en un sistema, en un esquema diferente, tú también estabas llevando tu contabilidad en un esquema diferente. A partir de ahora, este es el nuevo plan contable netamente para las cooperativas y eso tienes que descargarlo y eso tienes que presentar. Entonces, ¿con qué finalidad ha hecho eso? Con la finalidad de que todo sea idéntico, similar, sea estándar para todas las cooperativas, ¿no? En otras palabras, para que siempre hablen el mismo idioma, en otras palabras. También dice la norma de las inversiones, ¿no? De manera un poco incipiente, mínimo, establece, pero empieza a hablar ya de inversiones, ¿no? Y algunos temas asociados a inversión, ¿no? Supongo que acá va a haber un mayor desarrollo porque es un campo que todavía no está bien desarrollado, ¿no? Y les pongo un claro ejemplo, ¿no? Del BCP, y ustedes saben muy bien, ¿no? El BCP tiene empresas conexas, ¿no? Tiene sus grifos, tiene sus farmacias, cadena de centros comerciales y así sucesivamente, ¿no? En el caso específico de acá de las cooperativas, de acá de Ayacucho, la Santa María, por ejemplo, tiene una clínica, tiene un centro recreacional, y no sé qué empresas más ha creado. Igual a San Cristóbal, tiene su centro recreacional, tiene su empresa que construye, se dedica al rubro de construcción, creo que también tiene su centro de rehabilitación. Entonces son empresas conexas, porque el objetivo social de una cooperativa, el activo principal son los créditos. Entonces, como tienen recursos, ellos invierten en ese tipo de empresas, ¿no? Que tienen su propia contabilidad, su propia administración, y eso es lo que exige la norma. Pero en este punto 13, de manera incipiente lo ha considerado ya, ¿no? Seguramente en el tiempo lo va a ir desarrollando, lo va a ir ampliando esa norma, ¿no? Lo va a especificar, ¿no? Porque a modo que va revisando, porque ahorita la SB se está revisando, principalmente las cooperativas del nivel 2 y 3, revisando gestión me refiero, porque información sí todos envían, entonces ahí va a encontrar seguramente que hay cooperativas que no cumplen con su objetivo específico, ¿no? Como les había mencionado, ¿no? También la norma habla de la ampliación de operaciones, ¿no? ¿Qué significa esto? Que poco a poco puedo apostar a un mayor número de operaciones, ¿no? Y puedo ir incrementando mis productos, servicios que le voy a dar a mis socios, ¿no? Algunos requieren una aprobación expresa y otros requieren cumplimiento de algunos requisitos, ¿no? Que establece la norma, ¿no? Siempre cualquier implementación de un nuevo producto o servicio, ahora con la norma, se requiere la aprobación de la SBS, ¿no? Para eso, la institución, o sea, la cooperativa, tiene que reunir a su equipo de trabajo, ya sea relacionado al área de créditos, al área de conducta de mercado, al área de lavado de activos, al área de sistemas, al área de operaciones, para poder proponer ese nuevo producto o servicio, ¿no? Y ahí trabajar lo que requisitos debe considerar, y eso tiene que presentar el gerente al consejo, y el consejo, una vez que aprueba, lo envía a la SBS para que le dé luz verde, ¿no? Entonces, todo esto, para poder ampliar las operaciones, necesita un desarrollo, una especialización, ¿no? Para poder crecer y ampliar las operaciones en una cooperativa, ¿no? A eso se refiere esta norma. También la norma nos habla de gestión liquidez, ¿no? O sea, acá nos establece límites para poder manejar la gestión de liquidez, ¿no?
Y una cooperativa o una entidad financiera o cualquier otra entidad bancaria no quiebra porque no tiene patrimonio, ojo. ¿Sabes por qué quiebra? Porque no hay liquidez. ¿Qué significa? Que en ese instante no hay plata, pues, para devolver a los socios, principalmente en el caso de las cooperativas, ¿no? Y como los socios se comunican, se pasan la voz entre ellos, entonces ahí se genera el pánico, ¿no? Y en general, si pasa eso, ni el banco más grande del Perú ni del mundo va a poder gestionar esa crisis de liquidez. ¿Por qué? Porque ese dinero de los ahorristas o ahorrantes, ese dinero de los socios, no está en manos de la institución ni de la entidad financiera. Ese dinero, ¿dónde está? En los créditos, en los socios que necesitan y que han gestionado, ¿no? Y ese dinero va a regresar poco a poco, ¿no? Dentro de 3, 6, 9, 12 o a más meses, ¿no? De tal manera que si todos los socios quisieran su dinero en un instante, no está el dinero. Porque ese dinero está colocado, está invertido en esos créditos que se han dado a los socios mismos, ¿no? Que necesitaban dinero en un momento. Y un ejemplo les puedo poner, por ejemplo, lo que ha pasado este año del Credicop Arequipa. En Credicop Arequipa, de un momento a otro lo cerraron. Y la gente se sorprendió, ¿no? Y los socios se pasaron la voz, ¿no? En todas las ciudades. Cerró Credicop Arequipa, nuestra plata. Y le hicieron un cargamontón a la superintendencia, ¿no? Y la superintendencia, ¿qué sacó? Un comunicado, dijo, ¿no? Ojo, señores, para poder devolverlos, la mayoría de los préstamos, la mayoría de su dinero está en colocaciones. Así sacó el comunicado la superintendencia, ¿no? Un poco para paliar, ¿no? Pero hay cooperativas que tienen bastante liquidez. Por ejemplo, si yo me he dado el tiempo de revisar la Santa María con la San Cristóbal, la San Cristóbal tiene más de 25 millones en exceso de liquidez, o sea, tienen plata. Y eso es confianza. Y ahora, lo contrario en la Santa María, ¿no? En activos son más altos y tienen mayores colocaciones. Pero en liquidez están trabajando tasa a tasa, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de la gestión de liquidez, ¿no? Y cuando eso pasa, cuando trabajan tasa a tasa, entonces las entidades, o sea, la norma te permite gestionar fuentes de financiamiento, no sea internos, sino externos también. Te puedes palanquear para poder colocar, ¿no? Obviamente ahí a tasas bajas, ¿no? Porque de fuentes de financiamiento en el exterior encuentras a 1%, a 2%, 3% anual, ¿no? Y lo colocas a 20, 30, entonces ahí está la ganancia, ¿no? Ese margen es para cubrir los gastos administrativos principalmente, gastos de administración, y de ahí sale la rentabilidad, todo ello, ¿no? Acá lo importante es que las cooperativas, con esta norma de gestión de liquidez, mantengan un nivel de liquidez suficiente para cubrir principalmente sus operaciones de corto plazo, ¿no? Y en caso de las cooperativas de Ayacucho, sí están gestionando y están atendiendo las necesidades de los socios con créditos de manera diaria, ¿no? También habla la norma de la gestión crediticia, ¿no? Y ahí hace un salto con garrocha, ¿no? Y empieza a aplicar las normas que están establecidas para las entidades financieras, llámese bancos, cajas municipales, cajas rurales, ¿no? Y eso está bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está bien? Porque el principal activo, el principal negocio de las cooperativas o de cualquier financiera son los créditos. El principal activo son los créditos. Si la gestión crediticia, si no hacemos bien este tema, entonces
nos vamos todos a nuestras casas, ¿no? Incluido la parte administrativa. La parte administrativa están pues el auditor, riesgos, los secretarios de los consejos, operaciones, todos se van. ¿Por qué? Porque no va a alcanzar dinero para pagarles. Entonces, este es el principal gestión que tiene que hacer cualquier cooperativa o cualquier entidad financiera, ¿no? La gestión crediticia es fundamental. Si esto no hacemos bien, entonces, ¿qué va a suceder, no? Cuando se otorgan mal los créditos, cuando no podemos recuperar un crédito, y si yo no recupero voy a tener pérdidas, ¿no? Y si yo tengo pérdida, mi capital social va a disminuir. Y si tengo muchos créditos mal otorgados y que no se van a poder recuperar, simplemente mi capital social va a disminuir y hasta se podría licuar, ¿no? Y cuando sucede eso, ¿qué hace la superintendencia? Interviene, disuelve, liquida. Por eso es importante, la gestión crediticia es fundamental dentro de una organización, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia, yo he podido revisar de algunas cooperativas, por ejemplo, su morosidad, ¿no? Y ese es el indicador que mide la gestión crediticia, ¿no? A las cooperativas que han atendido, por ejemplo, a los policías, al sector de educación, o sea, cooperativas, hay diferentes tipos de cooperativas, ¿no? Que sus nichos de mercado apuntan, por ejemplo, una cooperativa específicamente es de ahorro y crédito, pero atiende a los policías, nada más a los policías. Hay cooperativas que atienden netamente al sector salud. Y hay cooperativas, como el caso de acá de Ayacucho, atienden a negocios y descuento por planilla. Entonces, hay muchas cooperativas de nivel 1, nivel 2, han sufrido los que atienden al sector negocios. ¿Por qué? Porque por la pandemia han cerrado muchos negocios y no ha habido plata para pagar. Entonces, simplemente las instituciones, o sea, las cooperativas que han atendido ese nicho de mercado, simplemente han salido del mercado, no han podido soportar. Pero en cambio, esas cooperativas que han atendido al sector policial, al sector salud, no han sufrido mucho. ¿Por qué? Porque ha habido beneficios de la parte del Estado. Incluso su sueldo ha aumentado, han recibido bonos. Entonces, han tenido otros beneficios, ¿no? Por eso no han sido afectados. En cambio, otras cooperativas sí les ha afectado, ¿no? Y seriamente, y algunos han cerrado incluso, ¿no? Por eso es importante y es fundamental la gestión crediticia dentro de una cooperativa, ¿no? Por último, la norma dice, también habla del lavado de activos, ¿no? Y esto lo regula en función al nivel que corresponde, ¿no? Recuerden que las cooperativas están separadas por niveles, nivel 1, 2 y 3, ¿no? El nivel 1 y 2, la UIF se encarga de regular, ¿no? Y la SBS a las cooperativas nivel 3, ¿no? Por ejemplo, en caso de estas dos cooperativas grandes que tenemos acá en Ayacucho, la superintendencia directamente, en tema de lavado de activos, le supervisa y le regula, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, en esta lámina, en estos 17 puntos, hasta ahora, todo esto tienen que hacer las cooperativas, ¿no? Y tienen que hacerlo bien. Y realmente tienen que hacerlo muy bien. Es un trabajo bastante fuerte, bastante complicado. Y es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Pero requiere de algo más, ¿no? Algo más que el esfuerzo, ¿no? Requiere que se tienen que tener personas con dos condiciones, ¿no? Que les había mencionado en un primer instante, ¿no? Conocimiento y competencias.
No solamente yo necesito que mis funcionarios tienen que saber de plan contable, tienen que saber de gestión de riesgos, gestión de lavado de activos, gestión de liquidez, sino que también yo necesito personas que tengan las ganas de hacerlo, ¿no? Porque si no tienen esas dos condiciones no van a lograrlo. Y si lo van a lograr, lo van a hacer de manera mediocre, ¿no? Sin mayor relevancia, ¿no? Por eso es importante que este aspecto, que, que en el tema de este nuevo marco regulatorio es fundamental la gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces la SBS seguramente pues quiere graduar a las cooperativas en entidades fuertes, sólidas, ¿no? Por eso no solamente necesita personas con buena intención, ¿no? Sino necesita gente competente, y esa es parte del gobierno corporativo. Ahí se fortalece el gobierno corporativo. Entonces acá en esta lámina, por ejemplo, yo pongo 6 consideraciones a partir de los cuales es lo que nos exige el nuevo marco regulatorio, ¿no? Entonces partimos del gobierno corporativo, ¿no? Es la parte más importante para lograr el resultado, ¿no? ¿Por qué? Mañana ya nos vemos allá. Porque todo nace de la cabeza, ¿no? 8:30 estoy ahí. No solamente hay que escribirlo, sino que también hay que darlo con ejemplo, ¿no? Si tenemos ese ejemplo desde la cabeza, desde arriba, desde el presidente del Consejo de Administración, de los presidentes de vigilancia, de educación electoral, y también de los gerentes y de los principales funcionarios, entonces ahí sí está presente el gobierno corporativo, ¿no? Entonces, si logramos hacer que el gobierno corporativo de una cooperativa alcance la excelencia, es que estamos haciendo bien las cosas desde arriba hacia abajo, ¿no? Y si vamos bien, le ponemos más ganas incluso, ¿no? Pero he visto en otras cooperativas, en general hay mucho desorden, ¿no? En la gestión. Hay lucha de poderes, hay pelea entre el Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia. Hay cuestiones como que los funcionarios hacen lo que les da la gana, están fuera de la ley, y nadie les dice lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, ahí, cuando hay desgobierno, cuando hay mala gestión, entonces ahí el gobierno corporativo empieza a malograrse, ¿no? Disculpen ahí un momentito, estaba atendiendo. Entonces habíamos mencionado que cuando hay un desorden, hay lucha de poderes, hay cuestiones que los funcionarios no hacen o hacen lo que quieren, entonces ahí el gobierno corporativo se malogra, ¿no? Y eso finalmente afecta al desarrollo de la cooperativa, ¿no? Entonces, el gobierno corporativo es la delegación de tareas, ¿no? La especificación de qué hace cada quien, ¿no? Hasta dónde hace, quién aprueba, quién prepara la información, quién la aprueba, quién la presenta, cómo se reporta, cómo se toma decisiones. Si la decisión se toma entre el presidente y el gerente, porque yo he visto en muchos casos en otras entidades que solamente el gerente general hace de todo. Por eso es fundamental la concepción clara, ¿no? De qué es el gobierno corporativo, ¿no?
porque si esto no hacen bien, desde arriba principalmente, evidentemente abajo puede pasar cualquier cosa, ¿no? Luego, en el punto 2, hablamos de planificación estratégica. ¿Qué más tienen que cumplir bajo el marco normativo, bajo este nuevo marco normativo regulatorio nuevo, ¿no? Cuando hablamos de planificación estratégica, tenemos que saber hacia dónde vamos, ¿no? Tenemos que saber hacia dónde vamos. Tenemos una misión como cooperativa, tenemos una visión acá, de acá a 2 a 3 años, hacia dónde vamos. Tenemos nuestros valores, ¿están bien definidos nuestros valores? Hemos evaluado cuáles son nuestras fuentes internas y externas. Hemos evaluado qué cosas nos pueden afectar. Y a partir de todo esto, tenemos que diseñar una estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ser de acá a 2 a 3 años? Las cooperativas han hecho su planificación estratégica. Si lo han hecho, ¿están cumpliendo? Entonces, el planificar hace de que nosotros trabajemos ordenadamente de acá a 1, a 2, a 3 años, ¿no? Porque normalmente los planes estratégicos se hacen para 3 años, ¿no? 3 a 5 años. Independientemente de quién esté en la dirección o la gerencia, este plan estratégico se tiene que cumplir, ¿no? Es verdad que el mundo cambia, ¿no? Y ha cambiado, ¿no? Con el COVID, ¿no? Prácticamente el COVID nos ha obligado a reacomodarnos, ¿no? A priorizar tareas, ¿no? Porque sabíamos nosotros lo que se venía, ¿no? Y realmente fue fatal, ¿no? Porque se perdieron vidas, desaparecieron negocios, desaparecieron entidades, ¿no? Entonces realmente el plan estratégico no es un documento de 500 hojas, ¿no? Tiene que ser un documento que tiene que ser corto, entendible, y que nos tiene que fijar los objetivos estratégicos, tienen que ser alcanzables, medibles, y que este documento tiene que estar en el día a día de los directivos, de los gerentes, ¿no? Tienen que estar bien empapados, ¿no? Los gerentes, los funcionarios, para que puedan cumplir con lo que se ha establecido dentro de este documento, ¿no? Entonces, ahí estaremos avanzando en el mercado, ¿no? Cuando cumplimos con nuestros objetivos, ¿no? Con nuestras metas. Por eso es importante medirnos dónde estamos, ¿no? Incluso la competencia hay que medir, hay que analizarlo. ¿Qué ha hecho bien? ¿O qué ha hecho mal también? ¿Por qué creció tanto? ¿Por qué ha salido al mercado? ¿Qué pasó desde un inicio? ¿Cómo lo han gestionado? Todo eso hay que evaluarlo, ¿no? Y eso hay que escribirlo en el plan estratégico. Y este documento es lo que nos va a servir para 2 o 3 años, ¿no? Pero este plan estratégico tiene que estar acompañado para poder medir año a año por un documento, ¿no? Llamado plan de negocios, o plan empresarial lo llaman, o plan operativo le dicen, ¿no? Plan operativo de un año. Y este documento nos dice qué hay que hacer en el siguiente año, ¿no? Si mi plan estratégico es para 3 años, el plan operativo me va a decir el primer año qué metas y objetivos debo cumplir, el segundo año, el tercer año. Eso es lo que nos dice, ¿no? Pero este documento hay que ir permanentemente midiendo, ¿no? Para ver si se está cumpliendo o no año a año. Hay que revisar, ¿no?
Pero lo importante acá es no alejarse de lo que se ha proyectado en esos 3 años, ¿no? Si tenemos el camino trazado, entonces vamos a saber a dónde estamos yendo. Hay muchas empresas, cooperativas o entidades financieras que he visto que han ido rápidamente, pero no saben a dónde están yendo. Y se pueden ir a un barranco rápido, ¿no? Y completito. ¿Por qué? Porque no han planificado, ¿no? Y no han planificado bien, ¿no? No han visto su entorno, no han visto sus fortalezas, no han visto sus oportunidades, o no conocen sus debilidades, o no han identificado adecuadamente sus riesgos. Y todo esto se tiene que plasmar en resultados, ¿no? Y por lo general las cooperativas, los resultados los informa en una asamblea y los considera en la memoria anual, ¿no? Luego tenemos la gerencia también. Este nuevo marco regulatorio también nos exige que las cooperativas tengan gerentes comprometidos, ¿no? Con 2 condiciones, ojo, nuevamente repito, ¿no? Conocimiento y competencias, ¿no? Con las 2 cosas. Y que este gerente sepa planificar estratégicamente, ¿no? Por eso es importante que la gerencia tiene que tener la capacidad para poder identificar el camino del día a día, ¿no? Es el encargado de ejecutar, ¿no? Y es el encargado de planificar, ¿no? Luego tenemos el tema de los procesos, ¿no? También hay que tener procesos eficientes, dicen, ¿no? Acá tenemos que definir qué hace cada quien y para eso toda entidad tiene sus normas internas, ¿no? Manual de funciones, reglamentos, flujo de procesos, mapa de procesos, el famoso MAPRO. Y se tiene que ver si estos documentos están funcionando, ¿no? Porque hay otras cooperativas simplemente por cumplir con la norma lo hacen y lo dejan y no aplican. Y este documento hay que elaborarlo, hay que adecuarlo a las normas y como en el año para la SBS va a empezar a cambiar las normas, hay que adecuarlo, hay que corregirlo, hay que modificarlo, porque el cambio es constante, ¿no? Lo único constante es el cambio, ¿no? Porque esos procesos se tienen que ir corrigiendo, ¿no? Mejorando, adecuándose al nuevo marco normativo, ¿no? También otra de las exigencias de este nuevo marco normativo es el sistema de información, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la institución requiere de un sistema de información que sea sólido, ¿no? Un software que sea adecuado, ¿no? No solamente para créditos, sino para ahorros o para la gestión misma administrativa, ¿no? Yo he visto a cooperativas, por ejemplo, en el caso de las cooperativas acá de Ayacucho manejan grandes volúmenes de información, ¿no? Y para eso tienen que tener un sistema de información sólido, ¿no? Que la información que se le esté dando principalmente tiene que darle la garantía, la seguridad de lo que se está registrando, que en ese sistema es correcto, ¿no? Entonces acá ustedes pueden fijar que estamos hablando de procesos de sistema de información, ¿no? De planificar, de un plan de gobierno, pero todo esto tiene que alguien que hacerlo, ¿no? Porque el sistema de información está ahí, ¿no? Es un software. Ese sistema puede ser bueno o malo, pero depende mucho de cómo lo utilicen o de quién lo utilice. Porque los procesos, recuerden que pueden ser muy buenos o muy malos. Depende de quién lo utilice, ¿no? O quién los entienda. Y cuando uno lo entiende, tiene que entenderlo bajo el marco de este nuevo marco regulatorio, ¿no?
Y son las personas que tienen que tener ese conocimiento técnico, esa profesionalización. Antes tal vez, sí, pues cualquier profesional cuando terminaba en la universidad o con estudios universitarios podía ocupar jefaturas, ¿no? En esos tiempos la cosa era un poco más sencilla, ¿no? Pero ahora ya no es tan sencilla, ¿no? Ahora ya hablamos de este nuevo marco regulatorio, ¿no? En consecuencia, pues hablamos de gerentes, funcionarios, trabajadores que estén debidamente capacitados, ¿no? Y estén tecnificados principalmente, que sean profesionales en todo el sentido de la palabra, ¿no? Eso es lo que requieren las cooperativas, ¿no? Porque ahora lo que van a hacer es más complejo, ¿no? Es más riguroso, ¿no? Y hay riesgo. Y el riesgo está ahí, ¿no? Y eso es lo que exige este nuevo marco regulatorio, ¿no? ¿Quiénes nos han entendido esto o quienes pensaron que esta era una cosa sencilla y dijeron, no, esa regulación es mala? Ya sabemos en qué terminaron, ¿no? Han cerrado muchas cooperativas y han sido sancionados los que han provocado, ¿no? Pero esto no se trata de que sea una presión, una suerte de amenaza, eh, una suerte de amenaza de la SBS, ¿no? Pero no me corresponde a mí tampoco decirlo, ¿no? A mí lo que me corresponde es decir, bajo este marco nuevo normativo de las cooperativas, si este es un riesgo o es una oportunidad. Y yo principalmente digo y reitero que es un riesgo sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que buscar profesionales que realmente cuestan, ¿no? O sea, los buenos cuestan. La experiencia cuesta. Y un buen gerente también tiene un precio, ¿no? Entonces acá lo que nos pide la norma es la profesionalización. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando de los recursos de nuestros socios, ¿no? Y estos socios son los que nos tienen que exigir, ¿no? Y nos tienen que exigir el mejor desempeño, ¿no? Para que puedan administrar bien su dinero, ¿no? Y para eso la cooperativa o la institución tiene que invertir en ese tipo de personas, ¿no? Y esas personas que tienen un cúmulo de procesos, de actividades, de controles, de gestión, para hacer que la institución, o sea, solamente sea una de las mejores de su sector, ¿no? Sino que sea, sea el mejor dentro del sistema financiero peruano, ¿no? Y eso es lo que busca en el fondo este nuevo marco regulatorio dentro de la planificación estratégica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobierno corporativo, hablamos más o menos de la relación que debe tener los estamentos que toman las decisiones dentro de la cooperativa, ¿no? ¿Quién es el que tiene que elegir a las personas? ¿Quién elige, por ejemplo, al contador, a las personas que están en logística? No es la asamblea de delegados, el consejo de administración, el consejo de vigilancia, el gerente. Tenemos que tomar en cuenta quién define, por ejemplo, los montos de los créditos que se otorgan a los socios. ¿Quién define los créditos de montos menores o quién los aprueba? ¿Quién define las inversiones? ¿Qué es lo que se tiene que hacer dentro de la cooperativa? Que es el objetivo social, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en esta lámina, como ustedes pueden ver, esta es la estructura de una cooperativa, ¿no? Una cooperativa del nivel 3, 2 también, 2, 3. Acá podemos ver en la parte de arriba la Asamblea General de Delegados,
tiene un rol importante, ¿no? Que es la dirección. Y dirección al más alto nivel, ¿no? Es esta área donde se establecen los lineamientos principales para dirigir una cooperativa, ¿no? Ahí se aprueban los lineamientos principales. Más abajo tenemos al Consejo de Administración, que es otra área que se encarga de la administración, ¿no? Y hay otra área, que es el gerente general, gerencia general abajo, que se encarga de la ejecución y gestión, ¿no? De la parte de ejecución, ¿no? Como ustedes pueden ver, cada uno tiene un rol que cumplir. No significa que la gerencia haga gestión y ejecución, ¿no? La gerencia tiene un rol estratégico y fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque es la persona que ve el día a día, ¿no? Y es el que ve la visión estratégica dentro de una cooperativa, ¿no? También hablamos del Consejo de Vigilancia, que está relacionado a control, y ellos ejercen a través de auditoría interna, ¿no? Y tienen todas las facultades para poder ejercer el control de la cooperativa, ¿no? Y más abajito tenemos al área de riesgos, ¿no? Que se encarga principalmente de gestionar los diferentes tipos de riesgos, ¿no? La diferencia entre Consejo de Vigilancia y el área de riesgos, el Consejo de Vigilancia ya actúa cuando ya pasó. En cambio, el área de riesgos prevé, se anticipa. Oye, gerente, ojo, si tú tomas esta decisión, este riesgo vamos a correr, es alto. Esa es la persona que se encarga de advertir a la gerencia. En cambio, el Consejo de Vigilancia ve ya cuando ya ha ocurrido, ¿no? También, en tema de elecciones, hay una área que se encarga que es el comité electoral, ¿no? Y en tema de educación está el comité de educación, ¿no? Que se encarga de las capacitaciones, ¿no? Cuando cada uno de estos estamentos tiene claridad acerca de lo que se tiene que hacer dentro de la cooperativa, entonces, cuando todo esto tenemos bien claro, entonces podremos decir que hemos dado el primer paso, ¿no? Y un paso importante para desarrollar el gobierno corporativo, ¿no? Cuando cada uno de estos estamentos, ¿no? Asamblea, consejo, comités, gerencia, conoce claramente, por ejemplo, el tema de conflicto de intereses, entonces sabrá tomar decisiones, ¿no? Sobre el tema de conflicto de intereses, ¿no? Luego tenemos los órganos de gobierno y control, ¿no? Tenemos a la Asamblea General de Delegados. Voy a darle lectura. Ejerce la dirección, es la autoridad suprema de la cooperativa. Sus acuerdos son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Para que puedan tomar decisión a nivel de la Asamblea General de Delegados, siempre hay que tomar en cuenta, para una adecuada decisión, siempre la Asamblea tiene que exigir al Consejo que le alcance toda la información, todo el sustento técnico. Porque hay muchas cooperativas que planean, o sea, solicitan a mano alzada y dicen, no, hay que aprobar esto, ¿no? Pero no hay un sustento atrás, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Luego el Consejo de Administración ejerce la administración responsable del funcionamiento administrativo de la cooperativa, ¿no? Más abajo está el Consejo de Vigilancia, que ejerce el control, es el órgano fiscalizador de la cooperativa y actúa sin intervenir ni suspender el ejercicio de las funciones de actividad de los órganos fiscalizados. Se dan cuenta que cada uno de estas instancias tiene un rol, ¿no? La Asamblea tiene un rol, el Consejo un rol y el Consejo de Vigilancia un rol, ¿no? Igual, ¿no? En el caso del presidente del Consejo de Administración, es la persona que ejerce la función de representación institucional de la cooperativa. El gerente ejerce la gestión y es el funcionario ejecutivo de más alto nivel de la cooperativa, ¿no? Responde al Consejo, o sea, depende del Consejo de Administración, ¿no? Pero ejerce representación administrativa y judicial de la cooperativa, ¿no?
El gerente es fundamental porque es el nexo entre los directivos y los trabajadores, ¿no? Y en toda la organización, ¿no? Más abajo tenemos al comité electoral que se encarga de los procesos eleccionarios, comité de educación, como habíamos dicho, del tema de las capacitaciones, de la educación y de la información, ¿no? Por último, finalmente, la planificación, esta estrategia está definida dentro de este nuevo marco normativo, ¿no? Y es parte del gobierno corporativo, ¿no? Y eso es lo que requiere la cooperativa, ¿no? Pero voy a en esta última lámina, voy a resumir de abajo hacia arriba, ¿no? Como ustedes ven en el lado izquierdo, está el tema de aprendizaje y crecimiento, están los procesos socios y financieros, ¿no? En la parte de aprendizaje y crecimiento, este nuevo marco regulatorio requiere personas competentes, ¿no? Por eso dice fortalecer el desarrollo del personal. Luego a la derecha dice mejorar el gobierno corporativo, ¿no? Es fundamental que el tema del gobierno corporativo llegue a toda la cooperativa, ¿no? Con bastante claridad. Luego tenemos procesos, ¿no? Cuando hacemos planificación estratégica, siempre debemos apuntar a un nuevo core de la cooperativa, ¿no? Y eso se desarrolla en meses o hasta en años, ¿no? Para que sea eficiente los procesos, ¿no? Y al lado derecho dice, ¿no? Desarrollo de todos los procesos. O sea, ¿qué significa? Que la cooperativa tiene que contar con flujos de procesos claros, que sean entendibles. Tienen que tener un manual de procesos, el famoso MAPRO. Y ahora ya está normado, ¿no? Luego de procesos pasamos a los socios, ¿no? Que es la razón de ser de una cooperativa, ¿no? Al socio no solamente podemos atender en las oficinas, ¿no? Sino tenemos que ver otras formas de llegar, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia se han implementado muchas instituciones canales virtuales, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo de canales, a eso nos referimos, ¿no? Y cuando nos referimos al desarrollo de la unidad de negocio, ahí vemos, pues, nuevas oportunidades de productos o servicios, ¿no? Claro, pero siempre tomando en cuenta qué es lo que nos establecen la norma y nuestro estatuto, ¿no? ¿Y eso a qué nos va a llevar? Acá dice, ¿no? Posicionamiento de marca, dice, ¿no? Eso nos va a llevar, cuando gestionamos todos estos aspectos, a ser conocidos, ¿no? A ser reconocidos si somos una cooperativa de ahorro y crédito en nuestro sector y si estamos bien posicionados a nivel del sistema financiero, ¿no? Una vez que logramos aprendizaje, crecimiento, luego procesos y socios, entonces los resultados se van a dar, ¿no? Vamos a tener suficiente dinero para poder afrontar, vamos a tener liquidez, pues vamos a tener mayores ingresos. Cuando decimos crecimiento de saldo de cartera, estamos hablando que vamos a crecer, vamos a tener buenas colocaciones, van a estar bien administradas y que también nuestras inversiones van a estar equilibradas, ¿no? No va a haber desbalances, ¿no? Y si nosotros trabajamos con moneda nacional extranjera, nuestra exposición del tipo de cambio también va a estar adecuadamente gestionado, ¿no? Entonces, si todo esto hacemos, aprendizaje y crecimiento, procesos, socios, financiero, entonces ahí recién podemos decir que estamos haciendo bien, ¿no? Y estamos gestionando bien, ¿no? Y eso se refleja en la rentabilidad, ¿no? Entonces, ya finalizando, esto es lo que quería compartir con ustedes, señores colegas, en el aniversario de nuestro colegio, y espero que haya sido entendible y que les ayude, ¿no? Este tema que se ha tratado, ¿no?
Y yo les agradezco nuevamente la oportunidad de poderles brindar esta conferencia, ¿no?, sobre este tema que es bastante importante para las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Y les agradezco una vez más. Señor economista Ricardo Cajamarca Cabello, agradecer su participación. Ha sido bastante claro, brillante y magistral su exposición. Yo lo felicito por este aporte tan importante en este día del Colegio de Economistas. Y a la vez, ¿no es cierto?, comprometerle para los futuros eventos de conferencias o cursos también, que lo vamos a invitar oportunamente. Invitar, ¿no es cierto?, a los que están presentes, si tienen alguna pregunta para que puedan hacerle, ¿no es cierto?, la interrogante correspondiente a nuestro expositor. A ver si alguien tiene la posibilidad de participar o preguntar a nuestro expositor, y en todo caso, ¿no es cierto?, si la cosa ha quedado bien clara, simplemente dar por concluida con este evento académico que viene a ser la conferencia magistral sobre el gobierno corporativo en las cooperativas de ahorro y crédito. Adelante, colegas, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? Bien, de no haber preguntas, concluiríamos con este certamen académico, no antes, ¿no es cierto?, de hacer presente nuestro agradecimiento infinito a nuestro expositor, el economista Ricardo Cajamarca Cabello. Muchísimas gracias, colegas. Sí, a ver. ¿Alguien? A ver, señorita. Dime, Amparo Montes Acori. Hola, Muy buenas noches a los presentes. Realmente para felicitar al economista Ricardo por haber socializado o informado sobre lo que es las instituciones financieras. Realmente es importante conocer la parte financiera de nuestra economía nacional. Y muchas gracias, es la primera vez que participo y esperamos, ¿no?, otros temas más en lo posterior, y también a otros profesionales que realmente, pues, ¿no?, están en diferentes sectores y de verdad socializarnos, informarnos, es muy bueno para ser conocedores, ¿no?, aunque no estamos en ese ámbito de trabajo, ¿no? Muchísimas gracias a todos los colegas. Buenas noches.